Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Muy buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Estamos muy contentos de partir otro programa más, la larga lista de programas que ya llevamos. Y hoy día tenemos un tema muy interesante, el cual se llama nutrición y enfermedades hepáticas. Para eso les voy a presentar a mi compañera Denise. Denise, ¿cómo estás? Hola Tomás, yo muy bien, feliz de estar aquí en mi primer programa como locutora de Frecuencia Nutricional y bueno, esperando que se vengan muchos más. Y bueno, el día de hoy estaremos acompañados con la profesora María Catalina Hernández, quien es nutricionista, docente del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y que además tiene un magíster y un doctorado en nutrición. Hola profesora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, feliz de estar acá también con ustedes. Muchas gracias por la invitación. De Muchas nada, gracias por aquí estar acá. nosotros feliz también de tenerla. Y bueno, antes de comenzar quisiera recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Frecuencia Nutricional en Instagram, en YouTube y en Spotify. Y también nos pueden encontrar como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile en Facebook, donde podrán ver este programa y los programas anteriores que hemos realizado. Y bueno, para introducir este tema quisiera preguntarle a la profesora, ¿cuáles son las funciones del hígado? Bueno, empecemos entonces hablando por el hígado. Primero decirles que es el mayor órgano luego de la piel en tamaño, es la glándula de mayor tamaño en el cuerpo y eso también nos habla un poco de la importancia de este órgano. Entonces, también importante mencionarles que todos los nutrientes que nosotros ingerimos y son absorbidos a nivel del tracto digestivo, con excepción de algunos tipos de ácidos grasos según su largo de la cadena, van a pasar directamente vía circulación portal al hígado. Es decir, que todos esos nutrientes, el primer órgano que nos los va a recibir es el hígado. Allí se van a metabolizar, se pueden transformar, se pueden ser distribuidos a otros tejidos, pero esto igual nos habla como de la relevancia metabólica del hígado. Entonces, este órgano cumple muchas funciones, tiene funciones vasculares, por ejemplo, tiene funciones de regular la volemia, el volumen de sangre en el cuerpo, también es importante para la formación de la linfa, que es un líquido que nos permite el intercambio entre nutrientes y el flujo de nutrientes entre el flujo sanguíneo y algunos tejidos. También tiene funciones secretoras, recordar que la formación y la secreción de la bilis se da aquí a nivel del hígado y también recordar que esta bilis es clave para los procesos de digestión, de absorción de las grasas que ingerimos por la dieta, también para eliminar del cuerpo algunos compuestos tóxicos como bilirrubina, también para eliminar excesos de colesterol, transportar algunas moléculas importantes como inmunoglobulinas. También el hígado entonces tiene funciones defensoras. Importante que a nivel del hígado hay un tipo de células que se llaman las células Kupffer, que ellas actúan atacando estos antígenos, entonces nos generan una defensa para el organismo. También el hígado entonces tiene funciones detoxificantes porque nosotros ingerimos algunos compuestos que no son nutrientes a partir de la dieta, medicamentos u otros compuestos y estos compuestos que no son nutrientes tienen que ser eliminados del organismo y el hígado es quien permite transformar esos nutrientes a una forma en que se puedan eliminar por vía urinaria. Entonces es muy importante. Un ejemplo de estos, por ejemplo, es el alcohol. Entonces el alcohol se metaboliza a nivel del hígado y el hígado es clave para convertir este alcohol en compuestos que sean no tóxicos, ¿cierto? También entonces el hígado tiene funciones metabólicas y acá podemos decir que son las funciones más relevantes. Cumple muchas funciones metabólicas. Hay unas rutas metabólicas que se dan principalmente en el hígado o exclusivamente en el hígado. Entonces, por ejemplo, la regulación de la glicemia, la gluconeogénesis, que es cómo formamos nueva glucosa para mantener los niveles de glicemia regulados en el cuerpo. El hígado cumple un rol clave en esto. Él es capaz de tomar sustratos de otros tejidos, transformarlos a nivel del hígado para generar o sea, mantener los niveles de glicemia en el cuerpo, generar otros compuestos como los cuerpos cetónicos que pueden servir como sustrato energético para otros tejidos relevantes como es el cerebro. También entonces a nivel del hígado, por ejemplo,
se sintetizan algunas proteínas claves para el transporte, como la albúmina, que son proteínas que se unen a muchas moléculas en el organismo y así pueden ser transportadas por todo el cuerpo. También es importante para la síntesis de la urea, que es la forma en la que nosotros eliminamos el nitrógeno del cuerpo y entre otras funciones metabólicas relevantes. También entonces es importante decir que el hígado tiene un rol en la homeostasis de algunas vitaminas. Entonces, por ejemplo, a nivel del hígado se sintetizan los factores de coagulación que junto con la vitamina K entonces van a estar involucrados en todos los procesos de coagulación. También tenemos, por ejemplo, que la vitamina D tiene que sufrir unas transformaciones para activarse y a nivel del hígado sufre una de sus reacciones. Así tenemos una vitamina D activa que puede ser utilizada por el organismo. También entonces tenemos que el hígado es un tejido donde se almacena, por ejemplo, la vitamina A, se sintetizan proteínas de transporte de vitamina A y otra vitamina muy relevante como la vitamina B12, donde el único órgano donde se va a almacenar como una especie de reserva va a ser a nivel del hígado, ¿cierto? Y también con relación al metabolismo de las hormonas puede cumplir alguna función, principalmente por síntesis de proteínas de transporte y esto. Entonces, si vemos nosotros las funciones del hígado son bastante amplias y esto nos habla de la relevancia de este tejido, ¿cierto? De este órgano y de las implicancias cuando hay una alteración en su función. Muchas gracias, profe. Bueno, como todos van a poder escuchar, es un órgano súper noble, que tiene muchísimas funciones, pero por desgracia también se puede enfermar, como muchos de nuestros órganos. Entonces, la siguiente pregunta, profe, es, ¿cuáles son las enfermedades hepáticas más prevalentes en Chile y cuáles son las características de cada una de estas enfermedades? Exacto. Bueno, así como decía Tomás, es un órgano muy noble que tiene una gran capacidad de regeneración, pero creo que tenemos que cuidar y desde la nutrición lo tenemos que cuidar porque, como les mencionaba, todas estas funciones metabólicas son claves para el organismo. Entonces, cuando hablamos de las enfermedades hepáticas, antes de mencionarles cuáles son las más prevalentes, es importante tener claro que se pueden clasificar en aquellas que afectan el parénquima hepático y en aquellas que afectan o están involucradas con la formación y secreción biliar, que son ya más colestasis, colangitis y demás, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en aquellas que afectan el parénquima hepático. Cuando yo hablo de parénquima hepático, hablo de esa masa de hepatocitos que es el principal tipo de células que hay en el hígado, no el único, pero sí el principal que cumple esas funciones metabólicas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estoy diciendo que cuando tengo una afección en ese parénquima, voy a perder o a disminuir mis funciones metabólicas en el hígado. Entonces, entre las enfermedades hepáticas que afectan el parénquima hepático más prevalentes en Chile, vamos a tener la enfermedad por hígado graso. Cuando hablo de enfermedad por hígado graso, es importante también aclarar que la etiología, el agente causal pueden ser diferentes cosas. Puede ser el consumo crónico de alcohol, puede ser un proceso viral, un proceso secundario, un fármaco y demás, pero también puede ser el estilo de vida y la nutrición. Entonces ahí es cuando hablamos de la enfermedad por hígado graso no alcohólica, que es una enfermedad bastante prevalente a nivel mundial y en Chile también. Importante entonces mencionarles que esta enfermedad por hígado graso no alcohólico tiene un espectro grande de la enfermedad. O sea, es una enfermedad que va evolucionando, que empieza como una esteatosis, que es básicamente que hay una acumulación de grasa a nivel del hígado y esa acumulación de grasa hace que el hígado se empiece a volver más grande, pero puede ir evolucionando una esteatopatitis, que es cuando ya tengo un proceso de inflamación. Secundario a eso, si continúo con esa exposición, por ejemplo, a una dieta malsana, a un exceso de peso, un estilo de vida no sano, puedo empezar un proceso de fibrosis que me puede llevar a la cirrosis y incluso podría evolucionar hasta un hepatocarcinoma. Entonces, la prevalencia de enfermedad por hígado graso no alcohólico en población general está entre el 20 y el 30%. Es difícil saber y no hay datos muy congruentes de la prevalencia en Chile. Hay un estudio que demostró por ultrasonografía que la prevalencia era aproximadamente del 22%, pero como les decía, es difícil saber la prevalencia de esta enfermedad porque muchas veces puede estar subdiagnosticada según cómo se haga el diagnóstico como tal de la enfermedad, ¿cierto? Y eso es importante porque
muchas personas, o sea, muchas veces el diagnóstico se puede hacer con pruebas hepáticas, pruebas de función hepática, transaminasas, fosfatasa alcalina y entre otras, pero se sabe también que aproximadamente un 80% de los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico podrían tener esas pruebas hepáticas normales. Entonces, hay otro tipo de exámenes, exámenes de imágenes, ultrasonografías y demás, y el examen más certero son las biopsias hepáticas, porque con una biopsia hepática se puede saber con certeza el grado de fibrosis, el grado de inflamación, el grado de infiltración de grasa, pero esto es un procedimiento mucho más invasivo que no puede ser realizado a todas las personas. Entonces, por eso igual no es tan certera la prevalencia que tenemos de enfermedad por hígado graso no alcohólico, pero es importante que cuando uno va a ver los datos epidemiológicos, la enfermedad por hígado graso no alcohólico va de la mano con el exceso de peso, sobrepeso, de obesidad. Entonces yo les decía que en población general puede ser de un 20 a un 30%, pero cuando yo me voy a población obesa, esa prevalencia puede ser entre un 80 y un 90%. Y también va de la mano con otras alteraciones metabólicas. Por ejemplo, en los diabéticos puede ser de un 50%, en personas con hiperlipidemia puede ser de un 90%, y el mismo comportamiento lo vemos en niños. En niños con un peso sano puede ser de un 3 o un 10%, pero ya cuando hablo de un niño obeso puede ser de un 70%. Entonces, ahí les decía yo que podía estar subdiagnosticado porque si nosotros vemos los datos de prevalencia de exceso de peso en Chile son bastante altos, ¿cierto? Según la última encuesta nacional en salud, sabemos que aproximadamente el 74% de la población chilena tiene un exceso de peso entre sobrepeso y obesidad. Entonces, por lo tanto, podríamos estar esperando altas tasas de prevalencia de enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y si considero también estos otros factores de riesgo como el diabetes, ¿cierto? Sabemos que en Chile la prevalencia está en 12.3% y otros factores como sedentarismo, que está en un 86%, podríamos esperar entonces que en Chile en realidad esa prevalencia de enfermedad por hígado graso no alcohólico sea mayor de ese 22%. Muchas gracias, profe. Bueno, son datos un poco alarmantes, por así decirlo. Sí, sí. Bueno, pero para Claro. algún programa, para que la gente se haya informado. Sí, bueno, ahora que nos estuvo respondiendo esta pregunta, igual ya nos dijo algunos de los factores que condicionan en la aparición de esta enfermedad, pero quisiera preguntarle un poquito con más detalle cuáles son estas condiciones que se involucra el ser humano para llegar a tener esta enfermedad. ¿Qué factores? Claro. Por ejemplo, ya nombró, por ejemplo, el exceso de peso y la alimentación, pero ¿qué características son las fundamentales para que esto se dé? Claro. Entonces, como les decía yo, cuando hablamos de una enfermedad por hígado graso, primero hay que tener muy claro cuál es el agente etiológico, cuál es mi agente causal, porque puede ser por un consumo frecuente de alcohol. Entonces ahí el factor condicionante es la exposición al consumo de alcohol. Puede ser secundario a un proceso viral, hepatitis, por ejemplo, hepatitis C, puede ser secundaria una reacción a un medicamento, también pueden haber algunos trastornos genéticos que pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad por hígado graso, algunas alteraciones, por ejemplo, a nivel de transporte de cobre, de algunos micronutrientes pueden favorecer. Pero ahora, cuando yo descarto esta situación y me enfrento con que el origen o el factor condicionante de mi enfermedad por hígado graso no alcohólico, ya que descarté todas las otras opciones, es como tal el estilo de vida y la dieta y la alimentación, entonces ahí nos enfrentamos con un panorama de condicionantes, ¿cierto? Entonces tenemos en primer lugar, como les decía, esto va de la mano con el exceso de peso. Entonces es de esperar que personas con sobrepeso, con obesidad, tengan enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y aquí entonces este incremento en el peso está determinado por varios factores, pero uno es como tal estilo de vida, si la persona es sedentaria o no. Entonces, por lo tanto, el sedentarismo también es un factor condicionante de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. ¿Cómo es el balance energético? Si es una persona que consume más de las calorías que necesita, más de las calorías que gasta, entonces me está generando un balance positivo que me está llevando a una acumulación y a depósitos de grasa a nivel corporal que me van a favorecer ese hígado graso, ¿cierto? Y hay otros factores fuera de estilo, como ese estilo de vida, del sedentarismo y de la obesidad, otros factores ya
específicos a nivel de dieta. Entonces, sí hay ciertos patrones y ciertas conductas alimentarias que me van a condicionar el origen de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entre estas, ¿cuáles podemos encontrar? Pues uno, como tal, la ingesta calórica total. Como yo les decía, si hay un balance positivo, si la persona consume más de lo que gasta, más de su requerimiento, ese balance positivo hace que cada vez se generen más depósitos de grasa y que fuera de eso, esta condición de obesidad me favorece a su vez una condición de insulinoresistencia. ¿Qué pasa con esta insulinoresistencia? Cuando vemos también, por ejemplo, personas que tienen obesidad y más obesidad central, son personas que pueden tener esa resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina lo que hace es que favorece que esos depósitos de grasa que yo tengo almacenados en el tejido adiposo se liberen y lleguen al hígado y se me empiecen a infiltrar en el hígado y me generen esos depósitos de grasa, ¿cierto? Entonces ahí vamos por el lado de exceso de peso, resultado de un incremento en la ingesta calórica, ¿cierto? Otros factores de la dieta más específicos que han sido asociados con que pueden condicionar el origen de la enfermedad por hígado graso no alcohólico es, por ejemplo, el consumo de pescado. Entonces sabemos que el pescado, ¿cierto? Aportan ácidos grasos como el eicosapentaenoico, el EPA y el docosahexaenoico, el DHA, que son ácidos grasos poliinsaturados N3 que cumplen también muchas funciones metabólicas relevantes. Y entre las funciones que cumplen es que se saben que estos tipos de ácidos grasos favorecen la oxidación de las reservas de grasa. Es decir, favorecen que las grasas que yo tenga almacenadas sean oxidadas y sean utilizadas como un sustrato energético. ¿Sí? Y así no se me almacenen y no se me empiezan a generar estos depósitos de grasa que ocurren en la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entonces, dietas que son deficientes en EPA y DHA por un bajo consumo, principalmente de pescado, que es la principal fuente de este tipo de ácidos grasos, me favorecerían el desarrollo de una enfermedad por hígado graso no alcohólico. Otros factores dietarios es la ingesta de fructosa. La ingesta de fructosa está altamente relacionada con el origen de la enfermedad por hígado graso no alcohólico y esto ocurre básicamente porque la fructosa no tiene mucha regulación metabólica, es decir, toda esta fructosa que nosotros ingerimos se metaboliza rápidamente en el organismo y sirve como un sustrato para que se generen más lípidos, para que sinteticen más lípidos endógenos. Entonces, si yo estoy sintetizando más lípidos endógenos, puedo incrementar esos depósitos de grasa de los que estábamos hablando, ¿cierto? Y el problema con la fructosa, y esto es muy importante, es que no es tanto la fructosa que yo ingiero a partir de frutas. O sea, hay frutas que tienen más fructosa que otras, y eso lo sabemos. Las verduras van a tener poca fructosa, y entre las frutas hay unas que van a tener un mayor aporte, principalmente lo que son frutas deshidratadas o frutas en conserva pueden tener más. Pero en realidad el problema con el aporte de la fructosa no es ese que ingerimos a partir de verduras, de frutas, de alimentos naturales. El problema y la carga real de fructosa es la que estamos ingiriendo a partir de los alimentos ultraprocesados. Porque estos alimentos ultraprocesados son elaborados con jarabes de maíz alto en fructosa. Este jarabe de maíz lo utilizan como una forma de edulcorante, entonces es ampliamente usado por la industria. Y lo que se ha visto es que hay una alta carga de fructosa a partir de este jarabe de maíz alto en fructosa en los productos ultraprocesados. ¿Y en qué tipo de productos los encontramos? Los encontramos en muchos y este es el problema. En los productos, en algunos yogures, en cereales, en salsas, en algunos aderezos, en por lo general bebidas carbonatadas o estas bebidas que dicen como que son light, que son más bajas en calorías, usualmente como son endulzadas con jarabes de maíz alto en fructosa, tienen un alto aporte de fructosa. Y este es el real problema porque nos estamos enfrentando a cargas muy altas de fructosa a partir de la dieta, que me pueden favorecer entonces el desarrollo de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Bueno, y otros factores dietarios que podrían ser importantes o que podrían condicionar el origen de la enfermedad por hígado graso no alcohólico es también el tener dietas no balanceadas, no equilibradas. Por ejemplo, los antioxidantes que ingerimos a partir de una dieta balanceada que tengan frutas, que tengan verduras, que tengan algunos frutos secos, o sea, que incluyan todos los grupos de alimentos, es importante porque de esta forma obtenemos antioxidantes
que ayudan a evitar principalmente la progresión de la enfermedad, porque actúan como mecanismos de defensa para que la enfermedad no vaya progresando. Entonces también es importante eso, tener una dieta variada, balanceada, que incluya consumo de frutas, de verduras, y también, por ejemplo, el consumo de probióticos también. Por ejemplo, alimentos que sean fuentes de prebióticos, probióticos o simbióticos, que es cuando tienen estos dos, también generan una integridad a nivel del intestino que evitan que a nivel intestinal se filtren algunos compuestos que puedan favorecer el desarrollo de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Básicamente, estos serían como los principales factores a nivel dietario. Es interesante cuando nombra, por ejemplo, la fructosa que se encuentra en muchos alimentos ultraprocesados y que también muchos niños los consumen. Ahora yo quisiera preguntarle si, por ejemplo, esta enfermedad se da como más en adultos o también se podría encontrar en los niños. Bueno, es muy importante lo que dices, Denise, claro. Mira, anteriormente era una enfermedad que se encontraba en adultos, ¿cierto? Era una enfermedad de los adultos. Hoy en día hay datos y hay prevalencias altas en niños. Yo les decía que en niños podía ser de un 3 un 10%, pero cuando hablo de un niño con obesidad, hablamos de un 80%. Y también sabemos que la prevalencia de obesidad en los niños es cada vez más alta. Y esto es una situación muy delicada porque, a ver, si nosotros como que miramos la enfermedad por hígado graso no alcohólico, es como una manifestación hepática del síndrome metabólico. O sea, todas las alteraciones en el metabolismo me la está reflejando el hígado y me la está manifestando con todas estas condiciones. Y es grave cuando hablamos de un niño, de una persona tan pequeña que ya esté expuesta a todas estas alteraciones metabólicas. Y a partir de la dieta y la exposición a la fructosa es bastante delicado también, porque si vemos los alimentos que yo les mencioné, esos alimentos ultraprocesados que tienen un alto aporte de jarabe de maíz alto en fructosa, muchos de estos tienen como población objetivo población infantil. Los cereales para el desayuno, algunos yogures, Las ¿cierto? galletas, ahí las tienen. Muchas galletas, muchos productos de bollería, muchos. Por ejemplo, a nivel de gomitas, de chicles, de este tipo de dulces también. Entonces, claramente la población que puede estar más expuesta a esta fructosa por la dieta podría ser incluso la población infantil. Entonces, es un tema bastante delicado, es un tema que necesita regulación, se necesita regulación respecto a la fructosa que estamos aportando a partir de los alimentos y se necesita también el detalle de evaluar la composición de los alimentos, de evaluar las características de los alimentos que estamos comprando y que le estamos dando a los niños, evaluar las etiquetas, identificar qué tanta fructosa tiene o no, porque no va a ser sano claramente para un niño. Bueno, yo creo que igual es importante destacar que, como ocurre con otras enfermedades, el hígado igual aguanta un tiempo, pero no por eso nos tenemos que confiar y ver un hígado, no quiero decir deteriorado, pero un hígado alterado en una persona que ha vivido tan poco como un niño en comparación a lo que se espera que viva, es bastante alarmante, así que hay que tener mucho ojo ahí. Bueno, las recomendaciones que dan independiente de para hígado graso no es evitar el consumo ultraprocesado, que el niño coma más frutas, más cereales integrales. Cuando el niño es pequeño, es decir, es lactante, tiene un año, la idea es retrasar lo más posible alimentos que sean dulces, porque la mayoría de los seres humanos siempre nos vamos a ir por lo dulce, es un tema que está ya prácticamente codificado. Entonces, mientras más uno logre retrasar eso en un niño, mucho mejor y menos dependencia va a generar al azúcar. Exacto, mientras más tarde sea la exposición a este tipo de alimentos, es lo ideal. Claro, y uno, o sea, uno esperaría que nadie tuviera una condición de enfermedad por hígado graso no alcohólico, pero no lo esperaría en un niño. O sea, como igual responde un trastorno metabólico, de tantas condiciones metabólicas, uno esperaría encontrarlo en personas más adultas. Entonces, estar encontrando estas prevalencias en población infantil es una situación bastante delicada. Y también es bastante delicado el saber que igual el origen es dieta, es estilo de vida. O sea, son todos factores que se pueden controlar y que se pueden evitar para llegar a esa condición. Entonces, sí, es un tema a considerar con población infantil. Claro, y ahí también se explica como un cambio del paradigma que uno tiene del porqué de las enfermedades. Por ejemplo, hace 100 años, no sé, el problema era el cólera, por así decirlo, y ahora es la obesidad. La obesidad es otra pandemia que está enmascarada por lo que hace ahora el COVID. Y así pasa con otro tipo de enfermedades, lo mismo el hígado graso, la enfermedad hepática. Hace 40 años se asociaba a gente que abusaba del alcohol.
pero ahora se Sí. sabe que aún cuando sigue ocurriendo eso, y que también ese es como otro tipo de problema que requiere otras medidas en parte, ahora ya son lo que, bueno, lo que ha explicado la profe todo este rato, son cosas que tienen que ver con la dieta, con alimentos que elegimos, con alimentos de los que a veces abusamos al consumo, entonces ahí uno igual tiene que hacer como una introspección en qué está comiendo, cómo se está alimentando, para evitar todo este tipo de complicaciones. Exacto. ¿A qué me Igual, estoy, perdón, a qué me estoy exponiendo con la dieta? O sea, ¿qué tipo de nutrientes yo estoy recibiendo a partir de la dieta? ¿Qué cantidad de nutrientes estoy recibiendo a partir de la dieta? Eso es clave. claro. Sí, igual hay que mencionar que, por ejemplo, hay muchos alimentos que se muestran como un poco más saludables, por ejemplo, lo que veíamos antiguamente, los cereales del desayuno, las barritas de cereal, que muchas veces se lo envían, por ejemplo, a los niños para el desayuno o para la colación, y en verdad es mucha azúcar, mucha fructosa, entonces también hay que tener ojo ahí como con el marketing de los alimentos. Claro, lo que dice Denise es muy importante. Por ejemplo, los yogures, porque siempre se ha tenido ese concepto, el yogur es un alimento sano, pero el tema es cómo se está elaborando el yogur en la actualidad, cómo se elaboraba antes, qué tanta carga de fructosa tenía antes y qué tanta carga de fructosa tiene ahora. Son temas súper relevantes. Claro, y lo otro a veces es que uno quiere como reemplazar grupos de alimentos y te das cuenta que no era tan bueno. Una experiencia mía es que yo no quería comer mucho pan y me di cuenta que me gustaban estas tortillas de maíz, como para los tacos, y dije, ah, yo voy a comer eso, oh, mira, tienen menos calorías, menos grasa, pero tiene jarabe de maíz alta en fructosa y probablemente tenga harto. Entonces al final dije, no, mejor, lo más sano que uno puede desayunar, por ejemplo, para mí es comer avena. Avena, encuentro Lo que más es muy bueno. sano, claro, lo menos procesado siempre va a ser mucho más sano. Así Todo que lo que sea menos ojo ahí procesado. con ese tipo de intercambios que uno quiere hacer, por eso es importante más que leer la tabla nutricional, que te va a hablar de cosas muy puntuales como las calorías, la grasa, que obviamente son importantes, pero en esta época de tanto ultraprocesado también es importante ver qué contiene cada alimento. Y ahí un tip que es para los oyentes que se ponen en orden de cantidad los ingredientes. Si uno ve que el primer ingrediente es azúcar, es porque tiene bastante. Si ve que el último ingrediente es azúcar, es porque le echaron muy poco. Entonces, cuando usted vaya a ver un etiquetado y vea que, no sé, jarabe de maíz alto en fructosa esté segundo, tercero, idealmente prefiero otro alimento porque puede tener mucha cantidad para el gramaje que va a tener esa porción. Eso. Y bueno, en vista del tiempo, vamos a tener que ir a nuestra primera pausa comercial, así que los vamos a dejar expectantes. Todavía nos quedan muchas preguntas a ser respondidas por nuestra querida profesora, así que quédense en sintonía, que ya volvemos. Bueno, volvemos de nuestra pausa, de nuestra primera y única pausa comercial en este programa. Quería volver haciéndole un pequeño resumen de lo que se ha hablado hasta ahora. Eh, Nuestra profesora nos ha explicado cosas muy, muy, muy interesantes. Primero nos explicó cuáles eran las funciones del hígado, y la verdad es que hay tantas que no me dará el tiempo para nombrarlas todas, pero es un órgano súper noble, se encarga de regular la mayoría de la absorción de nutrientes, regular medicamentos, transformar toxinas para el cuerpo, cosas que no podemos metabolizar, por ejemplo el alcohol. No tenemos ninguna enzima que metabolice el alcohol, pero el hígado se encarga de transformarlo en algo que podamos incluso utilizar como reserva. ¿Qué otra cosa hablamos? ¿Cuáles son las enfermedades hepáticas más prevalentes en Chile? La profesora nos explicó que existen básicamente dos tipos de enfermedad por hígado graso, la que es alcohólica y la que es no alcohólica. La alcohólica, el nombre dice ya a qué se debe, y la no alcohólica nos explicó que hay diversos factores, pero lo más importante y lo que ha sido como un conflicto en el último tiempo es precisamente la dieta y los estilos de vida. Y siguiendo con la misma línea, después hablamos de qué factores dan origen a estas enfermedades, y ahí nuevamente fue bastante redundante y nos quedamos mucho tiempo conversando en que la dieta, los estilos de vida y la forma de producción que tienen los alimentos ahora van a generar una mayor carga de sustancias que puedan ser conflictivas y generarnos algún tipo de daño en el hígado. Así que volviendo con lo mismo, profesora, le quería preguntar ahora de qué manera esta enfermedad hepática va a afectar la calidad de vida de la persona, entendiendo que todas las patologías afectan nuestra calidad de vida, pero una más que otra. Claro. Bueno, Tomás, yo creo que para entender un poquitito cómo nos puede afectar la calidad de vida hay que conocer un poco de la historia natural de la enfermedad. Entonces yo les decía que la enfermedad por hígado graso no alcohólico tiene un espectro amplio.
sea que va desde una esteatosis, es decir, esta acumulación de grasa a nivel del hígado, pero que empieza a progresar cuando mi agente causal continúa, persiste en el tiempo. Entonces me puede evolucionar en una esteatopatitis, que ya esto está acompañado de un proceso inflamatorio. Luego de esta condición de esteatopatitis puedo empezar a tener procesos fibróticos, puedo entonces empezar la fibrosis, y la fibrosis me va a anteceder a una condición que se llama cirrosis, y esa cirrosis me puede generar diferentes complicaciones y podría llevar hasta un hepatocarcinoma. Bueno, entonces, acá en esta historia como natural de la enfermedad, es importante aclarar el proceso de la fibrosis, porque el proceso de la fibrosis es un proceso natural, por así decirlo, es un proceso de reparación tisular, porque cuando yo tengo que a mi hígado lo estoy exponiendo a condiciones no sanas, igual hay muerte de ciertos hepatocitos, que les decía que era el principal tipo de células que estaba en el hígado, y hay procesos de necrosis que se tienen que regenerar. Entonces la fibrosis lo que hace es regenerar esa masa y estar involucrada en ese proceso de regeneración de masa a nivel del hígado, y es un proceso natural, pero cuando esto es sostenido en el tiempo, cuando yo estoy por largos periodos de tiempo expuestos a esa condición causal, el proceso fibrótico ya es tanto que me empieza a reemplazar a mis células metabólicamente funcionales, que son los hepatocitos. Entonces me empieza a generar ese tejido cicatricial, tengo cada vez menos hepatocitos, y por lo tanto esos hepatocitos, y cada vez el hígado tiene menor capacidad de desarrollar sus funciones. Entonces ahí es cuando nos empezamos a enfrentar con cómo me afecta la calidad de vida. Entonces cuando yo tengo un hígado que está deteriorado por esta exposición continua en el tiempo, que me hizo este proceso de fibrosis y que me está evolucionando una cirrosis, empiezo a enfrentarme a un montón de alteraciones metabólicas principalmente. Entonces yo les dije que el hígado cumplía múltiples funciones metabólicas, y ya cuando está teniendo este deterioro, pues su capacidad para ejercer sus funciones se va a ver disminuida, ¿cierto? Entonces decía que teníamos funciones a nivel de bulimia, a nivel de defensa, y a nivel del metabolismo, por ejemplo, la capacidad de regular la glicemia, mantener las glicemias dentro de unos niveles, unos niveles que son necesarios para la homeostasis del cuerpo, es más difícil. Se pueden alterar también el metabolismo de algunas vitaminas, como les decía, B12, vitamina A, vitamina K, vitamina D, ¿cierto? Me afecta la síntesis, por ejemplo, de cuerpos cetónicos, la síntesis de algunas proteínas, como albúmina, que son importantes, que son proteínas de transporte. Entonces, yo cuando ya me voy enfrentando a esto, mi capacidad metabólica y capacidad funcional del hígado empieza a alterarse, ¿cierto? Empieza a deteriorarse, y esto se va a ver reflejado en todas las condiciones como tal vitales del organismo. También es importante entonces mencionarles, y esto es muy importante, que el proceso de la fibrosis es un proceso que es reversible. Es reversible, y como es reversible, el tratamiento es eliminar el agente causal. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos en una condición de enfermedad por hígado graso alcohólico, ¿cómo podría yo revertir ese proceso de fibrosis? Eliminando mi agente causal, que es el alcohol, ¿cierto? Si no estoy en una condición de una enfermedad por hígado graso alcohólico, sino no alcohólico, yo puedo revertir este proceso fibrótico haciendo cambios en estilo de vida, haciendo cambios en dieta, logrando una pérdida de peso y demás. Bueno, entonces esto es muy importante, y hay que tratar de evitar llegar a esa condición de cirrosis, porque ya cuando una persona está en una condición de cirrosis, la reversión es casi imposible, y ya si avanzamos a un hepatocarcinoma, peor, ¿cierto? Y esto nos lleva a condiciones tan críticas como requerir, por ejemplo, trasplantes hepáticos. Pues cuando yo hablo de una persona que ya es un candidato a un trasplante hepático, obviamente hay un deterioro grave de su calidad de vida. Y hay datos igual que son alarmantes. Por ejemplo, si nosotros vemos en Chile la primera causa de trasplante hepático es el hígado graso. No necesariamente no alcohólico, o sea, está entre no alcohólico y alcohólico, pero es la principal causa de trasplante hepático, a diferencia de otros países en donde, por ejemplo, la principal causa de trasplante hepático es la hepatitis C, ¿cierto? El proceso de alteración del hígado, pero por procesos virales, no por alcohol, no por estilos de vida, no por dieta. Entonces, esto ya nos habla claramente de un deterioro en la calidad de vida, y que lo más importante es que lo podemos prevenir, ¿cierto?
Entonces hay que evitar llegar a esa condición de cirrosis. Eso es lo más relevante. Bueno, y igual es importante destacar que lo que uno puede ver en clínica, por ejemplo, un paciente cirrótico, alguien que puede estar incluso desnutrido, no puede metabolizar correctamente todos los nutrientes que involucran en la dieta, gente que puede tener, por ejemplo, ascitis, que es como esa guatita gigante que no es de cerveza ni tampoco de obeso, es que ya se pierde la capacidad de regular la cantidad de agua y se pierde como la capacidad del tono abdominal de mantener los órganos en su posición, entonces son condiciones que afectan gravemente la calidad de vida y por eso es una enfermedad tan grave, por lo mismo le estamos dedicando un programa incluso para que lo puedan escuchar todos ustedes, así que para que tengan ojo con todas estas cosas que pasan. Y bueno, como hemos visto ya tantas funciones que cumple el hígado y que tenemos que cuidarlo y como vemos que hay tanta enfermedad o sea, la prevalencia aquí en Chile, quisiera preguntarle de qué forma una adecuada alimentación podría prevenir la aparición de esta enfermedad en una persona. Ya, mira, Inés, como yo les mencionaba entonces, en esta historia de la enfermedad, la fibrosis les decía que es un proceso reversible, ¿cierto? Y que la forma de hacerlo reversible es evitando, eliminando mi agente causal. Bueno, entonces ahí entramos a cómo la alimentación podría prevenir que llegáramos a ese estado. Bueno, ¿y cómo lo podemos lograr? Uno, manteniendo un balance energético. Eso es clave. O sea, es clave que la persona mantenga un peso corporal adecuado y eso se logra mediante un balance energético, es decir, consumiendo lo que es acorde a su requerimiento, también lo que es acorde a lo que gasta. Y en esto obviamente necesitamos el apoyo de nutrición, entonces por eso es tan importante cuando hay alteraciones en el peso, cuando hay una tendencia, una ganancia de peso y demás, recurrir a donde los nutricionistas, porque son las personas encargadas, las personas idóneas para ayudar a indicar a las personas cuál es su requerimiento, cómo cubrirlo, cómo no excederse o cómo no hacerlo deficitario y mantener un balance adecuado, que no nos vayamos ni a un exceso ni a un déficit. Entonces, clave mantener ese balance energético. Bueno, otra cosa, como otros tips que nos podrían ayudar entonces a prevenir la enfermedad por hígado graso no alcohólico es, por ejemplo, recomendaciones básicas como el consumo de pescado, ¿cierto? Yo les decía que el pescado aporta ácidos grasos poliinsaturados de la línea N3, principalmente el EPA y el DHA, y que este tipo de nutrientes, este tipo de lípidos que están presentes en estos alimentos son importantes a nivel del metabolismo de los lípidos porque me favorecen que los lípidos que tengo almacenados como reservas se me oxiden. Como se oxidan, son usados como sustrato energético y por lo tanto no voy a ir teniendo esas reservas, por ejemplo, o esa infiltración de grasa a nivel del hígado. Otro aspecto clave, pero que va más allá de alimentación, es la actividad física. Pero esto es importante y lo menciono acá porque es que esto nos ayuda también a, como les decía anteriormente, mantener un balance energético positivo. Las personas que hacen actividad física tienen más demanda energética, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pueden tener un mejor balance. También, por ejemplo, el consumo de antioxidantes, como les mencionaba, o sea, los antioxidantes que ingerimos a partir de la dieta nos van a ayudar a evitar la progresión de la enfermedad porque actúan como mecanismos de defensa. Cuando nosotros hablamos, y acá quiero hacer como un paréntesis, yo les decía que la enfermedad por hígado graso no alcohólico tiene toda esta historia de la enfermedad que va evolucionando, que pasa de una esteatosis, osteopatitis, fibrosis, cirrosis, perdón, y que puede evolucionar en un hepatocarcinoma, pero a nivel metabólico ocurren como dos aspectos, como dos golpes claves, y es el primer golpe, lo que ocurre es que hay esa acumulación de grasa en el hígado, ¿cierto? Y esa acumulación de grasa en el hígado ocurre por varias cosas, porque tengo un balance positivo, balance energético positivo, le estoy dando al cuerpo más de lo que necesita, entonces estoy haciendo que llegue al hígado, que lleguen lípidos, pero que también lleguen sustratos para que a nivel del hígado se sinteticen lípidos. O soy una persona obesa que tengo resistencia a la insulina y como tengo resistencia a la insulina, hago que mis depósitos de grasa que tengo en el tejido adiposo salgan y se vayan al hígado, se van al hígado y se empiezan a acumular ahí. Y una vez entonces que yo tengo como todo ese exceso de grasa en el hígado, también ocurre en el hígado algo y es que la capacidad de
ensamblar esos lípidos en unas moléculas que se llaman las lipoproteínas, ensamblarlos ahí. Son moléculas en las cuales se ensamblan los lípidos para que salgan del hígado y se distribuyan a otros tejidos, también se altera. Es decir, que yo tengo un hígado en el que me está llegando mucho lípido o mucho sustrato para generar ácidos grasos y tengo baja capacidad de exportarlo, ¿cierto? Entonces ahí empiezo a acumular esos lípidos a nivel del hígado, y una vez que yo tengo esa condición, de que podemos llamarlo como una condición de lipotoxicidad en el hígado, empieza como un segundo golpe. Y ese segundo golpe es que hay una condición de estrés oxidativo, una condición de inflamación, hay alteración en la síntesis de algunas proteínas y demás, y ese segundo golpe me va a favorecer la progresión. Es decir, que yo pase de tener una ciatosis, que era la infiltración de grasa, a una inflamación, una fibrosis, una cirrosis y demás. Entonces les hacía básicamente este paréntesis porque les decía, los antioxidantes son importantes. Entonces, consumir antioxidantes son importantes porque me van a dar esa defensa, esa situación de defensa antioxidante para evitar la progresión de la enfermedad, para evitar que yo pase de una esteatosis a una esteatopatitis, a una inflamación y progrese más. ¿Y cómo lo logramos entonces también? El consumo de antioxidantes con dieta. Les decía, frutas, verduras, frutos secos. Encontramos una cantidad enorme de antioxidantes, de polifenoles, en consumo de, como les decía, frutas, de verduras. También, por ejemplo, hay por ejemplo, el vino tiene una buena cantidad de antioxidantes también. Obviamente tiene que ser regulado, pero hay alimentos, hay otro tipo de alimentos como este, como el cacao, que nos aportan antioxidantes. En general, una persona que tenga una dieta equilibrada y balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos, que cumpla con su recomendación de entre 5 porciones entre frutas y verduras, ¿cierto? Al día está cumpliendo con sus requerimientos de antioxidantes. Entonces eso es clave. Lo otro es eliminar la fructosa de la dieta. O sea, no eliminarla, controlar la fructosa de la dieta, pero principalmente, como yo les mencionaba anteriormente, la que estamos obteniendo en grandes cantidades por los alimentos ultraprocesados que tienen jarabe de maíz alto en fructosa. Entonces, no es que el mensaje sea, ya no puedo comer frutas y verduras, ¿no? Tenemos una recomendación clara que es 5 porciones, de mínimo 5 porciones, ¿cierto? Entre frutas y verduras al día. Y esa fructosa que vamos a recibir ahí no es problema. El problema es la que yo recibo por alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Mm, Antioxidante les dije, también igual es importante un equilibrio entre el consumo de carnes rojas y carnes blancas. Como les decía, principalmente los pescados aportan EPA y DHA, que son ácidos grasos poliinsaturados N3, que me favorecen el metabolismo de los ácidos grasos. Y fuera de eso, al mantener un equilibrio entre rojas y blancas es importante porque también las carnes rojas me pueden incrementar el ácido úrico y eso me puede favorecer también la progresión de la enfermedad, menor defensa antioxidante y demás. Y otro aspecto, por ejemplo, clave es tener un consumo habitual de alimentos, fuentes de prebióticos, probióticos o simbióticos, porque eso también me ayuda a mantener esa función de barrera intestinal que les decía. Es importante el equilibrio de estas bacterias a nivel del intestino para mantener esa función de barrera intestinal y evitar que traspasen algunos compuestos que puedan favorecer el desarrollo de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y esto los encontramos en diferentes alimentos. Ustedes ven, igual ya hay muchos yogures, por ejemplo, que vienen con probióticos, pero también en general los alimentos fermentados son muy buena fuente, ¿cierto? Alimentos fermentados, chucrut, el kefir, también hay unos tipos, por ejemplo, el té, el kombucha. Hay, por lo general, todo producto que sea fermentado va a ser fuente y va a ser bueno entonces un consumo también regular de la dieta de estos. Ahí igual hacer un pequeño paréntesis con el tema de los yogures puntualmente, porque antes hablamos de los yogures, pero como de la otra vereda, como de que le agregan jarabe de maíz alta fructosa y otros componentes que pueden ser problemáticos, entonces ahí es importante nuevamente volver a leer el etiquetado. Hay yogures en el mercado que no es que uno tiene que ir como a un supermercado super X, que todo es natural, sino que yogures que pueden estar en cualquier supermercado que son mucho más saludables que otros. Y también muy importante que ahora hay muchas formas de hacer fermentada en su propia casa. Uno puede hacer chucrut, kombucha, kefir, que son el yogur de pajarito, que se le conoce como coloquialmente. Entonces todas esas cosas, claro que favorecen tanto, ahora que estamos hablando de
de hígado como en muchas otras enfermedades. Así que es muy importante promover el consumo de este tipo de alimentos. Exacto, claro, es muy importante lo que dice Tomás, o sea, no es cuestión de llegar a satanizar los alimentos, o sea, no podemos decir, ah, todos los yogures son malos porque tienen fructosa, no, es cuestión de tener un más conocimiento sobre el alimento que voy a consumir, informarse más sobre el alimento que voy a consumir y hacer una buena selección entre los que hay. Entonces, los ejemplos que daba Tomás son perfectos. Ahorita hay muchas opciones de hacer yogures, ¿cierto? Yogures en casa, las yogurteras, los pajaritos, ¿cierto? Y igual otros productos fermentados. Y también en el mercado hay algunos, por ejemplo, hay muchos yogures que son naturales, que no vienen endulzados, entonces son una muy buena opción el consumir simplemente el yogur natural. Profe, siguiendo con esta como misma línea de la alimentación, si bien ya nos dijo mucho de qué cosas pueden prevenir la enfermedad o cómo se puede dar como un pequeño atajo, pero ya desde un punto de vista de alguien que está enfermo y padece esta enfermedad, ¿cómo la nutrición y la alimentación de esa persona con un cambio drástico puede atenuar la enfermedad? Así como cómo atajarla justo en el momento que ya la padece, más que Ya. prevenirla antes. Claro, qué buena esta pregunta, Tomás. Claro, todo lo que hablamos anteriormente son condicionantes de, o sea, ¿cómo puedo yo prevenir que se instaure esta enfermedad? Ahora, una vez está instaurada la enfermedad, ¿qué tratamientos puedo hacer desde nutrición? Eso es muy importante. Bueno, y no solo desde nutrición, yo les quiero mencionar acá que con relación a la enfermedad por hígado graso no alcohólica, no hay un tratamiento farmacológico efectivo para el tratamiento. O sea, la primera línea de acción, la primera línea de intervención con la enfermedad por hígado graso no alcohólico sigue siendo dieta y estilos de vida. O sea, este es el primer flanco al que hay que atacar. Primero hay que trabajar en dieta y estilos de vida, por eso acá es tan relevante esta enfermedad en el ámbito nutricional y en la profesión de nutrición, porque tenemos acá un quehacer sumamente importante, o sea, somos la primera línea de acción para esta condición. Obviamente hay segundas líneas, hay algunos tratamientos farmacológicos coadyuvantes para condiciones específicas, pero la primera línea es estilos de vida y alimentación. ¿Ya? Entonces, sí, ¿qué ha sido validado, qué ha sido aprobado por las diferentes guías internacionales para pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico? Va a depender también del grado de la enfermedad. Como yo les decía, esto tiene un espectro alto, entonces va a depender de en qué grado está cada paciente. Ahora, ¿qué se sabe? La pérdida de peso es clave. O sea, una pérdida de peso de al menos entre un 7 y un 10% me va a mejorar la condición de esteatosis y cuando es más de un 10% me va a mejorar la fibrosis. Entonces, todo paciente que tenga enfermedad por hígado graso no alcohólico, que esté en condición de sobrepeso o obesidad, hay que tener una meta y es lograr una pérdida de peso mínimo del 7%. ¿Y esto cómo lo va a lograr? Acá, entonces, la relevancia de tener una intervención nutricional en que se instauran dietas hipocalóricas, se hacen restricciones en la ingesta de ciertos alimentos para controlar las calorías que se están consumiendo y lograr así una pérdida de peso. Y la o sea, otra parte del tratamiento como tal es la actividad física, ¿cierto? La actividad física también no nos va a favorecer esta pérdida de peso. Pero claramente una persona con enfermedad por hígado graso no alcohólico que tiene un exceso de peso debe someterse a un tratamiento de restricción para lograr una pérdida de peso de mínimo el 7%. ¿Ya? Lo otro entonces que ha sido validado es los suplementos con vitamina E, 800 unidades internacionales de alfa-tocoferol, pero esto solo ha sido validado para pacientes con esteatohepatitis, no en la primera condición, por eso les hablaba yo de la progresión, cuando hablo de una esteatohepatitis es que ya hay una inflamación, tengo esta infiltración de grasa, pero fuera de eso tengo una condición de inflamación, y eso está validado para adultos no diabéticos que tengan esta esteatohepatitis, pero que esta esteatohepatitis haya sido confirmada por histología, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, cómo se confirmó el diagnóstico, por esto todo esto tiene que ser guiado por profesionales de la salud. No es que cualquier persona dice, me diagnosticaron enfermedad por hígado graso no alcohólico, me va a tomar el suplemento de vitamina E. No, porque depende de la condición individual, ¿ya? Lo otro que nos dice la evidencia es que el consumo de prebióticos y probióticos
también es importante porque me puede ayudar a mejorar la condición, las pruebas hepáticas, la condición de steatopatitis. Y con relación a los ácidos grasos poliinsaturados N3, lo que plantean las guías internacionales básicamente es como tratamiento, o sea, no habría por qué suplementar en personas que cumplan con la recomendación de ingesta. Entonces, si una persona cumple con la recomendación de ingesta, no. O sea, es importante promover el consumo de ácidos grasos poliinsaturados N3 como prevención, pero como tratamiento, si la persona cumple con la recomendación de ingesta, no tendríamos que pensar en un suplemento. Ahora, cuando sí es una persona que no cumple con su recomendación de al menos 2 porciones de pescado a la semana, en estos casos sí tenemos que pensar en un suplemento. Esas son como las principales directrices ya en pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico, ya instaurada como tal la enfermedad. Muchas gracias, profe. Bueno, ahora Denise le va a comentar la última pregunta que tenemos preparado para este programa. Sí, bueno, la profe ya nos ha dicho muchas cosas, pero ¿habrán otras recomendaciones además de la dieta y del ejercicio que puedan servir para prevenir y o evitar la aparición de enfermedad hepática? A ver, yo creo que abarcamos como los principales francos. A ver, es importante sí como mencionarles que la enfermedad por hígado graso no alcohólica es una enfermedad multifactorial. O sea, si ustedes ven, como que yo les decía, es la manifestación hepática del síndrome metabólico, responde a alteraciones metabólicas de diversa índole, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, al ser esto una enfermedad multifactorial, hace casi imposible que la monoterapia funcione. O sea, hay que actuar en diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, la recomendación es eso, es instaurar estilos de vida sanos en que se cumplan con las recomendaciones de actividad física, para que no estemos en una condición de sedentarismo, al menos actividad física 3 veces a la semana, entre 30 a 45 minutos por lo menos, es clave. Todo el componente de intervención nutricional es clave. Si hablamos de una persona con exceso de peso, hay que hacer una restricción calórica, hay que hacer un plan nutricional especial para lograr una pérdida de peso, obtener un balance energético negativo. Todo lo que mencionamos a nivel de dieta, ¿cierto? Les dije, evitar el consumo de alimentos que tienen un alto aporte de fructosa, asegurarnos de cumplir la recomendación de ingesta de pescado, tener una dieta variada, balanceada, a partir de la cual yo obtenga un aporte suficiente de antioxidantes, ¿cierto? Básicamente eso, controlar el consumo igual de carnes rojas, tener buen equilibrio entre carnes rojas y carnes blancas, el consumo de probióticos y prebióticos. Entonces, esta es como la otra, las principales líneas de intervención, y ya obviamente hay tratamientos que ya tienen que ser por indicación médica porque también se pueden acompañar de algunos tratamientos farmacológicos. Como les decía, apuntan a diferentes flancos de la enfermedad, pero la línea, o sea, la primera línea de acción es dieta y estilos de vida. Entonces ya a nivel farmacológico, que esto ya tiene que ser guiado por un médico, por un especialista en esta área, se manejan algunos tratamientos para controlar pues para manejar la resistencia a la insulina, favorecer igual el peso, por ejemplo, en pacientes que son dislipidémicos, los hipolipemiantes, y algunos uso, por ejemplo, de antioxidantes, pero como les decía, esto para ciertas condiciones especiales. Entonces ya este tratamiento farmacológico tiene que estar guiado por el médico, pero suele acompañarse como la segunda línea estratégica en compañía de la primera, como les decía siempre, es dieta y estilo de vida. Profe, y así como pregunta extra, muy cortita, ¿qué siente usted que falta como para lograr mayor avance en el tratamiento de esta enfermedad? Porque todo lo que hemos hablado ahora, al final es lo que le vamos a decir como profesionales al usuario y que van a depender prácticamente de la adherencia del usuario. ¿Pero usted cree que falta algún tipo de regulación que vaya más allá de nosotros como profesionales, como por ejemplo, cuánto jarabe de maíz le puede echar los fabricantes eh, a un alimento en específico? ¿Cómo siente que el Estado tiene que hacer algo? ¿Qué cree usted? Claro, o sea, yo considero que es muy importante que haya un control, una regulación bien estricta sobre lo que estamos ingiriendo, ¿cierto?
¿A qué cantidad de fructosa nos estamos exponiendo a partir de los alimentos? Esto claramente necesita una regulación. Deben haber una regulación de qué tanto jarabe de maíz alto en fructosa deberían tener los alimentos, ¿cierto? O una buena detección de los alimentos que tienen jarabe de maíz alto en fructosa. Pero esto por una parte a nivel de industria, pero también hay otros factores, hay otros campos en los que estamos fallando, por ejemplo, la prevención, ¿cierto? Entonces es evitar llegar a esta condición, o sea, evitar y manejar a tiempo, por ejemplo, el exceso de peso, porque si el exceso de peso se maneja a tiempo, yo puedo evitar desarrollar una enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entonces, la prevención es clave acá, el tratamiento oportuno es clave acá. Eh, obviamente, promover un estilo de vida más sano, o sea, siempre promover la actividad física, la alimentación balanceada, la alimentación equilibrada y demás. Yo creo que esto es lo clave, o sea, yo creo que con esta enfermedad es clave lo que yo les decía y es que la fibrosis es reversible, o sea, quiere decir que nosotros podemos evitar llegar a esta condición, pero hay que intervenir a tiempo, ¿cierto? Y esta intervención a tiempo, acá nutrición, y los nutricionistas tienen un rol muy relevante porque es a partir de una terapia nutricional bien guiada, bien asesorada, que lo podemos lograr. Ahora, y de la convicción del paciente también, ¿cierto? De las ganas de nuestros pacientes y del conocimiento y de la conciencia de por qué, por ejemplo, debo controlar mi peso, por qué es peligroso que yo tenga un sobrepeso, una obesidad, porque es que no es solo que me está afectando mis reservas de grasa, es que mi hígado se está afectando por ese exceso de peso. Entonces hay que hacer cambios ahí. Entonces, en realidad, yo creo que todos tenemos responsabilidades, mucho en lo que trabajar, y estos espacios son muy buenos para esto, ¿cierto? Para, para hacernos conscientes de, bueno, acá hay un trabajo grande y un trabajo arduo en el cual intervenir. Muchas gracias, profe. Así estamos terminando nuestro programa. No sé si quiere mandarle saludo a alguien, si quiere dejar como alguna última palabra para nuestro radio escucha. No, los quería felicitar por esta instancia, muy buena instancia, muy importante. Bueno, un saludo para todos, todos nuestros oyentes, que aprovechen este espacio porque se aprende bastante. Muchas gracias, profe. ¿Tú, Denise, algún saludo, alguna recomendación, algún tip que quieras Que dejar antes de que nos escuchen vayamos? todo lo... Sí, ¿no? Que se metan a las redes sociales y ahí van a encontrar muchos temas muy relevantes e importantes para mantener y mejorar nuestra salud. Así que eso. Qué bueno. Bueno, por Muchas mi gracias a la parte, profesora. eso, Gracias. agradecerle a la profesora, agradecerte a ti, Denise, te felicito por tu primer programa y que te Gracias. quedó todo muy bien y eso, a seguir cuidándose y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Chao, que estén Chao. bien.